es la crisis abierta en el Partido Popular por las palabras del líder del Partido Popular. Núñez Feijóo ha propuesto bajarle el sueldo a quien se coge una baja por enfermedad. Se cobra el 60% del salario a partir del día 4 o el 75% a partir del día 15. Uno ya cobra menos de lo que cobraba cuando se coge una baja por enfermedad. Feijóo ha dicho que lo que se está cobrando ahora es entero el salario. Ha dicho que es excesivo y ha dicho que hay que recortarlo. Todo esto es lo que ha dicho Feijóo. Hoy el Partido Popular empieza a corregir a su líder, hasta el punto de que han corregido incluso las formas de su líder. Feijóo decía, el absentismo es un cáncer. Hoy el portavoz del PP nacional, hoy Borja Semper, el hombre que ha superado un cáncer, tiene que responder a Feijóo así, en estos términos. Sí, es una palabra que se utiliza para describir cosas terribles, ¿no? Y convendría, yo creo que cierta cautela a la hora de utilizar estas comparaciones. ¿Coger una baja por enfermedad como ha hecho usted se puede considerar un cáncer social? No. De hecho, lamentablemente en España, si tú eres diagnosticado de cáncer, no vas a tener el 100% de tu salario. Esto es inaceptable. Es inaceptable. Una baja por enfermedad no es un capricho. Añadir encima que se minore tu salario. Otra cosa es que si tenemos un problema de absentismo en España, lo que intentó decir el presidente Feijóo el otro día es que debemos abrir un debate serio y profundo sobre esta materia. ¿Esto es fraude todo? No, obviamente no. La corrección a Feijóo es de fondo. Feijóo había dicho se cobra el 100% del salario. Es mentira. Y es de formas, por utilizar esa palabra cáncer. Pero es que dentro del Partido Popular no solo es ya la voz de su portavoz nacional. Hoy federaciones del Partido Popular, Baleares, empiezan a distanciarse también de Feijóo. Treballador que ha cotitzat, que fa feina i que està malalt, jo crec que ha de tenir tot el sistema acompanyant en el seu moment per la seva cura. És vera que a lo millor se poden incloure moltes mesures, però crec que sempre ha de ser de la mà, com sempre, dels agents socials. El Partido Popular se distancia del líder del Partido Popular, enmienda al líder del Partido Popular en lo que ahora mismo es una crisis. Misión imposible, salvar al soldado Feijóo. Este absentismo es un cáncer absolutamente desafortunado. Cuando se mete en un jardín, es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega. Fraude. Todo Génova al rescate para apagar sus fuegos. Poner de manifiesto algo, una realidad. No justificado, insisto. Y ante el patinazo, era una fábrica de bajas. Traducción simultánea del PP. Y esto es lo que ha expresado el presidente del PP. Recoger cable y calmar las aguas. Desdecirse empieza a ser algo habitual. Feijóo dice... Aquí hay una ingeniería electoral. Y su partido... a echar un cable. Lo que quería decir esta mañana el señor Feijóo cuando habla de ingeniería electoral... Feijóo en apuros... Dice Cayo Lara, esto es destapar el programa oculto del Partido Popular. El Partido Popular ya aplicó esta medida. La hizo el gobierno de Rajoy a los funcionarios públicos en el año 2012. Y entonces, quien se cogía una baja por enfermedad era menguado en su salario. Aquello se aplicó efectivamente en las comunidades y lo aplicó el propio Feijóo. Feijóo lo aplicó, él presumía en el Insalud, en Correos, llegaba a presumir ayer. Este asunto yo lo abordé en el Insalud, donde era una fábrica de bajas, donde es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega, o que una enfermera no le dé la baja a un médico. Lo abordé. Y lo abordé en Correos, donde faltaban a trabajar 5.000 personas todos los días. Todo aquello que supere un 4 o un 5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude. Y la cuestión para el análisis es esta. El Partido Popular tiene este programa de reforma laboral oculto. Lo ha destapado sin querer su líder. Bajar el sueldo a quien se pone enfermo. El presidente del gobierno dice este es el programa oculto. Esta es la reforma laboral del PP oculto hasta ahora. El problema es que lo que se dice off the record, lo que se dice en las comidas, en privado, ya empieza a salir a la luz, que no está a la altura. Ahora mismo, Juan Bravo, con Collantes. Collantes.
Señor Bravo, muy rápido, simplemente ayúdeme con el término. ¿Están corrigiendo en el Partido Popular las palabras de Núñez Feijóo? Para nada, al revés. Creo que lo que hemos hecho ha sido... Muchas gracias. Creo que lo que hemos hecho ha sido explicarlo, ¿no? Explicar cada uno de los puntos y a partir de ahí yo creo que ha quedado muy claro. ¿De verdad cree que en tanto fraude las bajas laborales? Son los datos, no hace falta que haya opiniones. Si ustedes ven el informe de la AIREF, ven el informe del Banco de España o incluso mire lo que hizo Sánchez. Es que Sánchez el problema es que no lo sabía. Pero ellos en el año 2024, fíjese, crearon un grupo porque la ministra del Masai dijo que era un tema muy grave para la economía. Y crearon un grupo. En el año 2026 han creado un observatorio. Es verdad que en 2 años no hicieron nada. Y Sánchez dijo que iba a tomar medidas y dice que no toma medidas porque no es capaz de conseguir acuerdos. Ayer sí que parecía enmendarlo con el diálogo social. Decía, no habrá que levantarse de esa negociación. Feijóo decía, con o sin apoyo, habrá reforma laboral. Ahí sí que, y usted ayer decía, habrá que sentarse hasta el final, pero Feijóo parecía descartar el diálogo social. No, fíjese, Feijóo dijo, con acuerdo o sin acuerdo, el sin acuerdo iba por Sánchez. Fue Sánchez el que dijo que como no había acuerdo no tomaba medida. Un presidente del gobierno... Parecía una medida de promesa electoral, eso de haya o no acuerdo, haré una reforma laboral. Además, ese era para Sánchez. Sánchez es el que dijo que no tomaba medidas porque no había acuerdo. Piensa una cosa, aquí el único que lo ha hecho ya ha sido Feijóo. Cuando estuvo al frente de Correos, pregúntenle a comisiones y a UGT, se sentó con ellos y consiguió que el asentismo que estaba en el 8 se bajase al 4. En cualquier caso, ¿cree que se explicó bien esa medida por parte de Feijóo? Bueno, teniendo en cuenta que la explicó en 1 minuto y medio, yo creo que fue bastante claro. De hecho, ustedes vieron que había un problema y han podido comprobar que en España hay un problema porque supone un coste muy alto, supone una necesidad de cuidar a las personas que están enfermas en el ámbito laboral y también proteger a los que están trabajando. Yo creo que consiguió el mensaje que quería. Oye, muchísimas gracias. Imagen en directo a esta hora es Pablo Collantes con Juan Bravo. Se dice, no se está reinterpretando. Bueno, juzguen ustedes, ¿eh? Lo que dijo Feijóo literalmente es, si llegamos a un acuerdo, fantástico, y si no llegamos a un acuerdo, ¿qué le vamos a hacer? Se está reescribiendo. Ahora mismo, disculpadme, acaba de hablar también Isabel Díaz Ayuso. La clave es si se ha abierto una crisis de liderazgo en el Partido Popular. Ayuso es quien levantó el dedo o bajó el dedo y tumbó o no tumbó a Casado. Acaba de hablar Ayuso. El presidente Feijóo tiene más razón que un santo. Más razón que un santo. Y esto, el que está a la pancarta... No será por escribir pues se podrá... A mí me gustan mucho estos gobernantes pijoteros, que lo son muy pijos, que se indignan en nombre de los trabajadores sin haberles consultado ni siquiera a ellos, cuando luego siempre legislan contra los propios trabajadores. Collantes acaba de hablar con Juan Bravo, Collantes acaba de escuchar a Ayuso. ¿Qué dice? Isabel Díaz Ayuso, Javier, parece que ha puesto en marcha la operación Salvar a Feijóo, pero hay una paradoja, porque dice que no se puede legislar al margen, a espaldas de los trabajadores, que es precisamente lo que parecía proponer Feijóo el otro día, hablando de saltarse el diálogo social y aprobar sí o sí una reforma laboral. Pero en cualquier caso, la presidenta madrileña pone también el foco, la sospecha en el trabajador, porque dicen hay autónomos que se dan menos de baja que los asalariados. Será porque muchos autónomos no pueden darse de baja, que cuando uno se da de baja tienen que ser el resto de sus compañeros los que cubran esa parte del trabajo y que eso también hay que perseguirlo. Y a partir de aquí críticas al gobierno. Dice que hay demasiadas leyes absurdas, mucha burocracia a la hora de contratar, que el gobierno está convirtiendo eso de contratar en una sospecha continua. No parece que incentiva el tener a trabajadores sin contrato. En cualquier caso dice que son las administraciones las que tienen que ir cambiando su forma de parecer y que esto se hará si finalmente... Es la tercera vez que el Partido Popular corrige al líder del Partido Popular. Lo hizo cuando Feijóo hablaba de aquellas palabras del rey, cuando dijo que reconocer los abusos en México eran un disparate. El Partido Popular tuvo que reescribir aquella declaración. Lo volvió a hacer cuando el líder del PP hablaba de ingeniería electoral. Las revisiones médicas que hacen... Pero no solo negocio, que ese negocio yo creo que coincido contigo, pero es negocio y son nervios. Porque si no, Ahora mismo lo que hay es esto, la propuesta es recortarle el sueldo a quien se coja una baja por enfermedad. A partir de aquí, toda la avalancha de matices, correcciones y el anuncio de esto se va a hacer con o sin acuerdo. Se está hablando de una reforma laboral encubierta. Acaba de contestar la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, llamando a la movilización. Voy a explicar hoy al señor Feijóo qué es el absentismo. El absentismo, señor Feijóo, no es ejercer los derechos a los que tienen derecho la gente trabajadora.
El absentismo es, por ejemplo, poder conciliar con nuestros hijos e hijas. El absentismo, por ejemplo, es poder ser corresponsable. O, por ejemplo, esto no es el absentismo. O el absentismo no es estar enfermo, señor Feijóo, como nos viene diciendo. O el absentismo, señor Feijóo, no es hacer huelga. Esto no es absentismo, señor Feijóo. Estos son derechos que tiene la gente trabajadora en nuestro país. Esto no es absentismo. Y efectivamente, le vamos a explicar desde Barcelona hoy, querido alcalde, qué es una baja laboral. Una baja laboral es no poder trabajar porque estamos enfermos. Lo conocen muy bien, porque en su partido, el partido fundado, por cierto, por quien trató de prohibir esta asamblea fundacional de comisiones obreras, fue quien aprobó aquel artículo 52D que permitía despedir a trabajadores enfermos. Fue la primera medida que tomé cuando llegué al Gobierno de España, derogar el artículo 52D que permitía despedir a trabajadores enfermos. Ese es el Partido Popular, compañeros y compañeras. Y, querido alcalde, no les vamos a hacer frente. Sencillamente no les vamos a hacer frente porque no van a ganar. Vamos a ganar con la movilización de la gente trabajadora de nuestro país. Está en nuestras manos hacerlo. Y fíjense, yo creo que si Feijóo quiere acabar con este problema del que tantas veces habla, yo creo que es muy sencillo. Que en las 11 comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular se ponga manos a la obra. Por ejemplo, fíjense, en Andalucía se tarda 173 días para poder operarse. 173 días, señor Feijóo. Se tarda 102 días de media, atención, para la consulta de un especialista. 102, compañeros y compañeras. 102 días. O, por ejemplo, en mi país, en Galicia, se tardan 77 días para una consulta por rehabilitación. Yo creo que ya desde la Asamblea de Barcelona hoy aquí podemos decir alto y claro, basta ya de criminalizar a la gente trabajadora de nuestro país. Les pido a la extrema derecha y a la derecha extrema, que son lo mismo, que dejen de criminalizarnos y que actúen en esas comunidades autónomas en las que gobiernan para arreglar el problema que se llama sanidad pública en nuestro país. Eso es lo que tienen que hacer y dejarse de decir barbaridades en España. Y fíjense, compañeros y compañeras de comisiones obreras, imaginaos que yo hiciera la afirmación que hizo acerca del cáncer el señor Feijóo. Es que es muy grave, ¿eh? Muy grave. No solamente es grave, es que es de un carácter desafortunado brutal. Las personas que padecen cáncer en nuestro país son las víctimas de esas listas de espera. Son las víctimas, señor Feijóo, y está en su mano, presidente del Partido Popular, poder arreglarlo. Pero es que además se mejora como está haciendo el Gobierno de España, subiendo el salario mínimo, haciendo una reforma laboral sin precedentes que tenemos, compañeros y compañeras, gracias a comisiones obreras, a la UGT, a los agentes sociales en España, 22,4 millones de ocupados en nuestro país. No era la España con la que soñaba Rajoy de 20 millones de ocupados. La hemos hecho nosotros con vosotros y son 22.400.000 personas hoy que trabajan en nuestro país. Y yo creo que lo que están haciendo en nombre del Partido Popular, hay una gravedad, miro para Carlos, en esta afirmación que él hizo, que fue velada, pero la hizo, ante los empresarios, les dijo, lo vamos a hacer con acuerdo o sin acuerdo, lo vamos a hacer. Nosotros sabemos muy bien quién es el señor Feijóo, ¿verdad, Ignacio? Lo sabemos bien. Los hemos visto en España. Todo el tiempo que dedican a hablar de diálogo social, todo
es mentira. Les importa un rábano el diálogo social. Si no, compañeros y compañeras, recordad la cantidad de huelgas generales que tuvisteis que convocar cuando ellos estaban en el gobierno de España. Este es el desprecio absoluto que tienen en esa afirmación, nada más y nada menos que por el diálogo social. Pero lo más grave, compañeros y compañeras, es que en su programa de la conferencia de verano nos dicen que van a hacer desaparecer los comités de empresa de menos de 50 trabajadores. No hace falta en esta asamblea que yo diga lo que eso supone para nuestro país. No hace falta que os diga lo que supone para la gente trabajadora de nuestro país. En definitiva, lo que nos viene a decir el señor Feijóo es que él va a acabar con los derechos laborales de España con acuerdo o sin acuerdo. Y yo creo que tenéis en vuestras manos una razón fundamental para defender la democracia en España y para hacer algo que es la obligación ética de nuestro país, que es seguir siendo el faro que hoy nuestro gobierno humildemente es en Europa y es en el mundo. Desprecian tanto el diálogo social, querido Unai, recuérdalo, que la primera reforma laboral de las 52 que hubo en nuestro país, la única fue esta con acuerdo tripartito, decidieron llevarla al Tribunal Constitucional. Este es el compromiso que tienen con el diálogo social. En definitiva, yo creo que las gentes que estáis aquí no tenemos ningún miedo a nada. Lo que tenemos son razones para la esperanza. Yo creo que este sindicato está más vivo que nunca. Más vivo que nunca. Y yo creo que no es retórica, es algo realmente cierto. En definitivo, yo creo que hay que decirle a Feijóo, con una respuesta unánime, que hay un país, que sois vosotros y vosotras, llenos de esperanza, que conoce muy bien lo que hay que hacer y que además ellos solo invocan la patria para venderla. Desde aquí, hoy, en Barcelona, 50 años después, os digo una vez más que sois la esperanza para seguir construyendo un país más justo, más feminista y más verde. No pudieron con vosotras en la clandestinidad, pero... Esa tijera corta efectivamente por los dos lados. Por un lado, se recorta la sanidad, las listas de espera se alargan. Y como las bajas son más largas, otra tijera. Hay que bajar el salario de quien se coge una baja por enfermedad. Este es ahora mismo la doble tijera que se está planteando, la que está defendiendo, y aquí sí hay aval, Isabel Díaz Ayuso. Leyes absurdas que van contra la realidad. Cuando una persona quiere contratar, ve que muchas veces no puede por culpa de estas cuestiones. Y muchos empresarios no pueden desarrollar sus proyectos porque tienen un problema de recursos humanos. Y es que últimamente en España solo se legisla para que contratar sea sospechoso, para que el que tiene 2 y 3 empleados sea muy sospechoso. Y si tiene un pequeño margen de beneficio sea una persona a perseguir, porque eso es comunismo y es lo que se fomenta desde el gobierno. Cayo Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Escuchando las barbaridades de Ayuso. Cayo, ¿cómo lo lees? Es que en este país, no, iba a decir que en este país es que unos trabajamos y otros defraudan. Es así de simple. Cayo, déjame ponerte, porque hoy estamos escuchando cómo se reinterpreta esto. La versión original y el doblaje Génova. Lo que se dijo y lo que ahora se dice que se dijo. Lo primero que se dijo es esto, escúchalo, esta es la declaración de Núñez Feijóo. Bajar el sueldo a quien coja la baja. Lo dice literalmente así. Un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre, pero este asentismo no se sostiene. Pero desde luego España no puede dedicar 30.000 millones a esto. Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, ¿por qué le vamos a hacer? Esto es lo que se dijo. Trabajadores sin justificación que se cogen bajas. Las bajas no se las cogen. Las bajas se las da un médico.
que cobran el mismo sueldo. No es verdad, no cobran el mismo sueldo. Cobran el 60% los 4 primeros días y el 75%, y lo paga la Seguridad Social a partir de ahí. Y esto es un cáncer y se va a reformar con o sin acuerdo. Esto es lo que se dijo. Hoy, después de aquella versión original, este doblaje Génova. Génova dice que realmente lo que se dijo es esto. Los principales perjudicados por el absentismo laboral no justificado, insisto, son los trabajadores que sí cumplen con su horario de trabajo, su asistencia. En esto estamos de acuerdo, creo que todos. Y esto es lo que ha expresado el presidente del PP, insisto. Cayo, ¿cómo lo lees? ¿Qué tenemos entre manos? Vamos a ver, yo creo una cierta reflexión sobre todo el asunto, ¿no? Feijóo debe tener mal equipo de asesores o sencillamente mintió y sabía que mentía por su trayectoria que tiene cuando dijo esa expresión. Además, se sabe, y sabemos todo el mundo, que se cobra el 75% a partir del 21 días de baja que se tiene, y que en todo caso hay empresas que han negociado con los sindicatos pagar el 25% restante, hasta el punto de que hay muchas relaciones contractuales donde se recoge el 100% en caso de que un trabajador esté de baja, porque tiene la mala costumbre de comer todos los días, ¿no? Yo creo que mete bien la pata en este caso Feijóo, pero en temas delicados parece que sacan siempre al más tonto a intentar resolverlos, y han sacado a Bendodo, y lo que ha hecho lo que ha hecho es echar más leña al fuego en la situación que había. Yo creo que la expresión de Feijóo ha venido a contraponerse incluso con los empresarios normales de nuestro país, y se ha posicionado a favor de los empresarios más cutres que les gustaría que no tuvieran ningún tipo de paga los trabajadores que después de levantar este país se quedan en una situación no querida de una baja laboral por un accidente o por una enfermedad común. En el fondo de todo esto, probablemente lo que sí está es el famoso programa oculto del PP, de ahí que no quieran salir a contarlo, y de esto ya tenemos muchos precedentes. Y voy a poner 2 de forma rápida, si queréis después lo desarrollo un poco más, y es que la reforma laboral de Rajoy fue para castigar a los trabajadores y trabajadoras de este país, fundamentalmente. En el ADN del Partido Popular parece que está a castigar sistemática y permanentemente a los trabajadores y a las trabajadoras. Y recordar que aquella reforma laboral tan dura de Rajoy trajo como consecuencia una huelga general que organizaron los sindicatos. Yo creo que, por resumirlo todo, es que hay gente, desgraciadamente, que quiere a más pacos, como el de los santos inocentes con el señorito Iván, que trabajen en aquellas condiciones como trabajaba Paco. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la desregularización que está incorporando Vox con calzador al Partido Popular, pues tiene mucho que ver con tener un Estado con trabajadores sin derechos. Hay muchas causas que determinan el... Perdón. No, te iba a decir, déjame recoger lo que estás diciendo, porque... De baja médica, o sea, no absentistas que faltan al trabajo por causas injustificadas, no. Las cifras que dio Feijóo eran las de gente que no va al trabajo porque tiene una baja médica concedida por un médico. Feijóo cuestionó que esos trabajadores de baja, gracias a los convenios sectoriales o de empresa, puedan seguir cobrando lo mismo que los que se iban a trabajar. Esto es un cáncer que no podemos pagar, porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con un asentismo como este? Pues está fácil, ¿no? Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Si además la administración pública considera que un ciudadano puede... ¿Qué estaba planteando exactamente aquí Feijóo? Porque la ley ya marca que quienes están de baja cobren menos, pero son algunos convenios los que corrigen esa situación. Entonces, Feijóo, ¿qué propone exactamente? ¿Propone acabar con esos convenios desde el gobierno? ¿Propone limitarlos? ¿Propone recortar sueldos? Hay muchas preguntas sin respuesta ayer.
Para acabar hoy diciendo el PP que es que Feijóo quizá no se expresó bien, que él solo se refería al fraude en las bajas, que no va a imponer nada a los sindicatos ni recortar salarios de quienes estén de baja médica. Esto lo ha dicho Juan Bravo hoy, que es vicesecretario del Partido Popular en La Sexta. Que a lo mejor no se explicó bien, no se entendió bien. Oiga, yo ahí respeto lógicamente todas sus opiniones, pero creo que lo que le estoy explicando de alguna manera refleja lo que ayer dijo el presidente. ¿Usted de verdad piensa que Feijóo quiere que el que esté enfermo con cáncer cobre menos? ¿De verdad alguien se piensa que no tenemos corazón, no somos humanos, no somos personas, no nos ponemos enfermos, no tenemos familiares que también sufran? Ahora, creo que luchar contra aquellas situaciones en las que se producen abusos es una responsabilidad del gobierno para proteger a los que hacen bien. Yo creo que se le entendió muy bien ayer a Feijóo, Jerique. Bueno, se entendió que primero que no maneja muy bien los conceptos en cuanto a la diferencia de lo que es no voy a trabajar sin ninguna excusa, es lunes, ¿no? Suponte, me he salido aquí en Gran Canaria, tal, llega el lunes y yo no me presento, ¿no? Y plantea una España que acepta eso y lo paga. Y eso no es verdad, porque la persona que no va a trabajar porque no quiere o sin dar ninguna motivación y sin una baja laboral, evidentemente su empresa tiene motivos objetivos para acumularle unas faltas y despedirla. O sea, España no es ese país en el que cada uno hace lo que le da la gana y somos un país de vagos absentistas, ¿no? No es ese país. Es un país en el que ciertamente han aumentado mucho las enfermedades laborales, las bajas por enfermedad laboral, pero eso no se va a resolver diciendo pues que cobren menos, ¿no? O sea, el que está con cáncer en su casa que cobre menos y así tendrá más incentivos para curarse. Yo creo que Feijóo ha perdido... Además, todos, quiero decir, pues obviamente habrá trabajadores claro que hay. cometan fraude. Igual que hay empresarios que cometen fraude. Por y supuesto. entonces, ¿qué hacemos? Los sancionamos a todos los empresarios, porque como algunos cometen fraude, pues a todos se les sanciona. ¿Vale? Pues habrá que sancionar, habrá que perseguir, habrá que elevar los recursos públicos destinados, por ejemplo, a la Inspección de Trabajo para saber exactamente quién comete fraude y quién no comete. Esto de que hay que acabar con esto y que no todo y que no se cobre lo mismo, que es que esto por dónde se coge. Es que hay que tener en cuenta además que la situación económica en las familias, o sea, quiero decir que es muy torpe decirlo ahora porque además la situación económica por la vivienda, por los salarios, por muchos motivos, ¿no? El precio de la vida, el IPC, no es el mejor momento para decir que además quien está pasando una dificultad, él o sus hijos o sus hijas o sus hermanos, además vaya a ser sancionado. Yo creo que una propuesta a la altura de un partido que es el partido más votado, hubiera sido, por ejemplo, aumentar la inspección, aumentar las revisiones, aumentar y mejorar los recursos de la sanidad pública. Por cierto, que justamente maneja en grandísima parte gobiernos de su propio partido. Porque cuando te pones en lista de espera en Madrid, por ejemplo, por una hernia inguinal y estás 9 meses esperando a que te operen, ¿no? Pues en vez de 9 te operan en 2, pues a lo mejor llegas antes a trabajar. Quiere decir que la solución, el problema está, por supuesto, no es el problema. España y los trabajadores españoles no son lo que ha querido caricaturizar Feijóo, pero si lo quieres atacar ese tema, que me parece relevante atacarlo, desde luego con medidas un poco serias, ¿no? No con una especie de cara a la pared todos. Caballero. Yo creo que cualquier intervención que pueda tener un portavoz político, y más en este caso el presidente de un partido como es el Partido Popular, Núñez Feijóo, en un acto con empresarios vascos, esas palabras denotan un profundo desconocimiento, lo cual también es preocupante para un presidente de un partido que aspira a ser el inquilino de la Moncloa en las próximas elecciones generales. Decir con esa frivolidad o ese desconocimiento, aparte de mencionar y poner siempre el caso y definirlo como cáncer, que a mí especial y personalmente me parece de una frivolidad que no me gusta nada, pero más allá de eso, el decir que un ciudadano pueda darse de baja y no ir a trabajar sin... Pero, o sea, ¿qué ciudadano de los que nos están escuchando se da a sí mismo una baja? Las bajas te las dan un médico de cabecera, un médico de familia, con lo cual yo creo que está incluso confundiendo términos. Como decía Raquel, ¿no? El que un día uno diga, uy, voy a llamar y voy a decir que no puedo ir porque me duele la cabeza o porque tengo fiebre, porque no me apetece. Entonces, me parece que si no hay nadie, como decía antes Lucía, si puede que no haya nadie al frente de la política internacional del Partido Popular, ¿quién está al frente de este asunto para que salga hoy Juan Bravo a decir que igual a lo mejor no se explica? Fugaces, Méndez Javois. Bueno, si el portavoz económico del Partido Popular dice que no se entendió bien,
evidentemente está claro que está reconociendo que su jefe no se explicó bien, porque, bueno, que no lo haya entendido nadie, pues es un hecho, en fin, yo creo suficientemente preocupante, ¿no?, para la dirección del Partido Popular. Si nadie entiende lo que propone su presidente, pues, en fin, yo creo que igual tendrían que pensárselo un poco, ¿no?, exactamente el funcionamiento interno del Partido Popular, porque ya le pasó a Núñez Feijóo con el tema de la inmigración y de los nietos y de la regularización. Ya mezcló las dos cosas como si fueran parecidas, ¿no? Con lo cual yo creo que si realmente el Partido Popular quiere alertar, y hace bien, porque efectivamente parece claro que las cifras de absentismo en España son muy elevadas, según el consenso de incluso los propios sindicatos lo admiten, lo que no puede hacer es matar moscas a cañonazos o sencillamente hablar del tema como si fuera un comentarista, ¿no? Es decir, no como si fuera el principal partido el primer partido de España, el más votado, que aspira a gobernar. Manu. Los problemas que Feijóo tiene con sus declaraciones públicas suelen ser problemas relacionados con las pendientes más resbaladizas, lo cual es un problema bastante grande. O no se hace entender, o se explica mal, o tiene que haber alguien de su partido al día siguiente matizando lo que dijo, y siempre en los asuntos más delicados son asuntos que más afectan a la sociedad española. Ese es un problema que deberían resolver internamente en el Partido Popular. O sea, el nerviosismo en las formas se está viendo, porque las formas del PP en las últimas 24 horas están siendo más duras de lo habitual, que ya son duritas de por sí. Esther Muñoz está diciendo cómo va a preocuparse por los trabajadores. El proxeneta Sánchez, esto es lo que está llamando al presidente del gobierno el empleador de mujeres prostituidas. Esto es lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Marta Ita, pero es que la carga está siendo contra la familia también del presidente, el tono del PP, subiendo ahora mismo enteros. Sube muchos decibelios. Javier, en el Partido Popular parece que están centrados en esa estrategia de tapar la polémica, pasando precisamente al contraataque, y ahora señalan precisamente en este momento al presidente del gobierno. Como decías, ha sido la vicesecretaria del Partido Popular, Esther Muñoz, la que dice Sánchez no está acreditado para hablar de fraude, y en las redes sociales ha llegado a llamar al presidente del gobierno contratador de mujeres prostituidas en empresas públicas. Y ojo, porque no es la única, también Elías Bendodo intenta esquivar la polémica, intenta esquivar el desgaste que ahora mismo se está viviendo en Génova por las palabras de Feijóo, diciendo que Sánchez está utilizando este debate con demagogia barata. Sánchez, a la desesperada, aprovecha para hacer demagogia barata de esta cuestión. Yo lo entiendo, ¿eh? Se siente aludido. Sánchez se siente aludido con esta cuestión porque su hermano todavía está buscando la oficina donde tenía que trabajar. Un gran absentista. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa? También en las encuestas al Partido Popular se les ve muy nerviosos, ¿no? Es decir, si el fin del sanchismo es evidente, ¿de verdad hace falta llegar a estos niveles? A lo mejor es que nos tenemos que plantear si al PP no le va tan bien como dicen algunos, y al final ellos están muy nerviosos porque ven que no llegan a donde quieren llegar. ¿Tú crees que estos son nervios de no llegamos? Yo no veo un Partido Popular tranquilo, no les veo centrados. Es decir, si tú sabes que vas a gobernar en unos meses y que el sanchismo ha llegado a su fin, ¿por qué hacen esto? PP está en una posición tremendamente incómoda. Ha propuesto bajarle el sueldo a quien se pone enfermo. Está intentando salvar la ropa, pero al mismo tiempo está intentando llegar a costa diciendo, nadar, diciendo, no, pero no es lo que queríamos decir. ¿Qué tenemos aquí? Ahora mismo, Feijóo en cuestión. Bueno, tenemos a Feijóo especialista en meterse en jardines más bien laberínticos de los que no sabe salir, y tiene que venir el Superman jardinero, que es Borja Semper, a tratar de sacarle la pata de donde la ha metido, o hoy Juan Bravo reinterpretando sus palabras de tal manera que dicen cosas distintas de las que el señor Feijóo había dicho, ¿no? Yo la verdad que lamento que se culpabilice a 1.600.000 enfermos en este país esta mañana, que es lo que acaba de hacer la señora Ayuso.
culpabilizar, pone una presunción de culpabilidad entre los trabajadores de baja y además pone la sospecha a los trabajadores que sí iban a trabajar, porque claro, son gente que es damnificada de esa gente que se queda en casa porque se está tocando a la nariz. Yo lamento de verdad que sean tan dañinos con la convivencia una vez más en este país y con los datos y con los números. Es verdad que las bajas han aumentado, pero es verdad que el problema de salud mental en este país ha crecido y es verdad que pedir una cita médica en salud mental en este país implica una espera de 7, 15, 6 meses en algunos casos. Y sin embargo no ponen el foco en eso. No ponen el foco en cómo mejorar el sistema de salud, las prestaciones públicas para conseguir que de verdad la gente tenga que estar menos enferma. No, vamos a culpabilizarles y a decir que es que los autónomos trabajan enfermos, que es lo que están diciendo. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no preguntan a los autónomos cuántas veces trabajan enfermos porque no tienen más remedio? Thank you.